15 minutos, como habíamos anunciado, está con nosotros Luis Vargas, director de la Escuela de Economía de INTEC. El tema de la economía siempre complejo. La gente dice a veces que los economistas y los abogados como que lo complican todo. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. El presidente de la República y su equipo cumplen 3 años, ya tienen casi 3 años, pero sobre todo este 27 de febrero se acerca una rendición de cuentas. ¿Ha sido el tema económico, el manejo económico, uno de los grandes fuertes del presente gobierno? Muchos también hablan hasta de suerte, porque mire que después que la gasolina llegó al pico, ha empezado a descender, y esas son cosas que escapan al control dominicano. ¿Cómo evalúa usted el manejo económico hemos logrado del gobierno? La tasa de crecimiento más alta de la región, ¿no? Y a eso añadir que recientemente hay una inyección de dólares a la economía y a la vez se autoriza, por decirlo de alguna manera, el incremento de la tasa de interés. Ahí me notificaron aumento de la tasa hoy. Duele, compañero. Yo estoy esperando el mío. Duele. Pero yo sé que viene. Pero bueno, adelante, profesor. Profesor. Son varias preguntas, ¿verdad? Vamos a tratar en muy breve tiempo ver si podemos complacer. Usted puede. Bueno, en primer lugar hay que evaluar la administración gubernamental de Danilo Medina como, un balance positivo. Hay una serie de aspectos, digamos, positivos y otros negativos. Por ejemplo, creo que en sentido general se ha reconocido, ahí están las estadísticas, de que ha habido un incremento, de acuerdo a las últimas informaciones del Banco Central, desde octubre 2012 hasta octubre 2014, de un incremento de las plazas de trabajo de cerca de 200,000. Eso, y concretamente 198,000, son los últimos datos. Eso es positivo. Es positivo también el incremento que ha habido del nivel de ingreso en la zona rural, en razón no solamente de este programa de concesión de crédito a muy baja tasa de interés, muy diferente a lo que está ocurriendo para el sector formal, así como también la construcción de escuelas, lo cual dio como resultado un descenso significativo de la tasa de pobreza en nuestros campos, lo cual a su vez influyó en la tasa de pobreza general. Esos son méritos. Incluye también el Programa Nacional de Visitas Sorpresas. Sí, eso mismo. Eso es. Ahí estamos hablando de prácticamente cerca de 11,000 millones de pesos, pero aquí hay que destacar que cuando empieza la administración de Danilo, estaba el Banco Agrícola suministrando alrededor de 6,000 millones de pesos, y ahí estamos cerca de 18,000 millones de pesos. O sea, ha sido uno de los logros que no sé por qué en el campo financiero eso no se ha destacado. Y así podemos mencionar, ¿verdad?, algunas declaraciones también del presidente que afectan a una gran parte de los dominicanos, como es la de que nadie puede vivir en República Dominicana con 10,000 pesos, ¿verdad? Los esfuerzos que se han hecho a nivel de educación, eso hay que reconocerlo, independientemente de algunas limitaciones. En el campo de salud ya comenzamos a tener algunas dificultades, correcto. También tenemos que reconocer que ha habido un crecimiento económico, ¿verdad?, en el país. Tendencialmente estamos en una fase expansiva, pero eso no significa en modo alguno que estemos muy bien, porque por ejemplo las autoridades del Banco Central, cuando dieron las informaciones del incremento del valor de las exportaciones, no señalaron que había habido un decremento, un decrecimiento, una caída. Y esto es sumamente preocupante, porque si tenemos entonces una caída de valor de las exportaciones y también tenemos un alto nivel de importaciones en República Dominicana, pues mira, tenemos un serio déficit de nuestra balanza comercial, y sobre todo con el caso de Estados Unidos, que está aproximadamente el año pasado de más de 3.500 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea de la gravedad de este problema, estamos hablando de que solo en el transcurso del DERE-CAFTA, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Centroamérica, solamente con Estados Unidos,
nosotros hemos tenido un déficit de más de 21.000 millones de dólares, más que toda la deuda externa. O sea que aquí nosotros nos estamos endeudando es principalmente por nuestro excesivo gasto en comparación a los ingresos en el mercado internacional. Si fuéramos a hablar del conjunto de la economía en el periodo de Derek Kafta, y aquí hay gente que recuerda la polémica que se sostuvo de que estábamos liberalizando nuestro mercado exterior de manera un tanto salvaje, pues estamos hablando de nada más y nada menos que de 60.000 millones de dólares. Oigan bien. Pero estamos mal. Bueno, lo que le quiero decir es que hay un repunte en agropecuaria, ¿verdad? Hay una serie de esfuerzos y hay que sacar conclusiones. Una política gubernamental no comanda la economía. Esos son mitos. Que viene una administración y que... ¿Qué comanda la economía? Los intereses privados, los intereses de los empresarios. Y aquí hay que señalar que en República Dominicana hay 9 familias, que no las vamos a nombrar aquí porque no habría tiempo para nombrarlas. Donde pero hay tiempo, más son 9. ¿Verdad? No, porque habría son 9 apellidos. Preguntas, ¿verdad? Donde prácticamente, ¿verdad? Sobre todo en el sector financiero, ¿verdad? Que es el que se está hablando, ¿verdad? Constituyen serios problemas. Por ejemplo, yo hice un pequeño estudio sobre el caso que no tiene que ver con el gobierno directamente, como es el caso de las ganancias de las administradoras de los fondos de pensiones, y ustedes no van a creer. Dígalo. La tasa de rentabilidad está por encima del 167%. Yo le creo. El destacado banco en el país, ¿verdad? Esa es la realidad que hay, no quiero en modo alguno que se interprete como una crítica. No, pero es un negocio de los bancos. Estamos hablando de una tasa de ganancia de más de 266%. Vargas, pero eso es mejor que el narco. Negocio en República Dominicana. Pero eso es mejor que el narco. O sea, más que los dueños del dinero. Es legal. Ellos son los que... Sí, y una rentabilidad del 260 y tantos por ciento. Además, los vínculos que hay, por ejemplo, no se sabe. Qué bueno que así. Bueno, no se decide aquí. No se sabe que los puestos de bolsas que tenemos en República Dominicana lo que se han dedicado es también a financiar las películas criollas. Un poco extraño, ¿verdad? Porque hay toda una articulación de diferentes sectores en el país donde usted se encuentra raro que los puestos de bolsa, ¿verdad?, sean los que estén financiando. Sabemos de las facilidades impositivas. Profesor. Pero lo que quiero llevar el ánimo de que tenemos no solamente un balance positivo, sino también una gestión que está apostando por reformas económicas y financieras. Acuérdese que está un interés en torno al Código de Trabajo, está también un pacto fiscal que tarde o temprano hay que desarrollar en el país, hay que desarrollar también una reestructuración del sistema sanitario, pero ustedes tendrán alguna pregunta. Yo tengo mi pregunta, pero después de lo dicho de las 9, me gustaría antes preguntar, piensa el profesor Vargas que va la sociedad dominicana y el manejo de la economía hacia una corporativización, sobre todo porque a veces uno percibe que las agencias reguladoras del Estado, en este caso las superintendencias, a veces no actúan como esto, sino que tienen unos vínculos con esas corporaciones. La pregunta, esa no era mi pregunta, pero a partir de eso te dejo esa para que me la respondas. Lo que pido es, a partir de los conocimientos y la experiencia del profesor Luis H. Vargas, es que aquí hemos dicho muchas veces que nos cuadramos bien pero nos ponchamos, es decir, operamos bien pero se muere el paciente, crecemos económicamente muy bien pero hay un problema grave de distribución, crecemos de maravilla pero somos líderes en pobreza extrema, estamos liderando negativamente los niveles de pobreza. Desde la economía, ¿cómo se explica que un país pueda crecer tanto durante tanto tiempo y al mismo tiempo esa incapacidad de esa economía para mejorar las condiciones de la gente en igual, porque mejorado lo hemos hecho, pero mejorar en circunstancias más o menos iguales o parecidas? Por favor. Bueno, mira, hay muchos mitos sobre todos estos datos y números. Estaba bromeando, ¿verdad?, con unos colegas. Por ejemplo, en el periodo de Trujillo, una cerveza de marca nacional, no la vamos a nombrar, pero la más famosa en el país, pues sencillamente salía a cerca de 35 centavos y un sándwich de 10 centavos.
si fuéramos a hacer un análisis de las tarifas salariales del siglo XIX, usted no lo va a creer, pero un trabajador en una plantación cañera tenía un sueldo 20 veces superior al de hoy día. Sí. Oiga, después de casi, digamos, claro. siglo y medio. Ay, entonces, pero ¿qué está pasando? Y cuando uno observa las estadísticas, ¿verdad? Tratando fríamente, no en modo alguno de señalar un comentario adverso al sector empresarial que debe jugar un papel importante en República Dominicana, inclusive concertar, que muchas veces hay un discurso pero no un esfuerzo real y efectivo. Usted encuentra que, por ejemplo, un corte en el 1999, de cada 100 pesos que se producían, 56 pesos le tocaba a los trabajadores, era remuneración al trabajo. Hoy día, en la última información que hemos cortado, está en 26 pesos. Sin embargo, anteriormente había llegado a 25, 24, es decir que por lo menos la tendencia es positiva en la actual administración. Eso hay que destacarlo. Pero también tengo que señalar que un salario promedio por hora en ese año estaba en 27 pesos con 50 centavos y hoy día está en 20 pesos. Es decir, que la caída ha sido de nada más y nada menos de cerca de 27%. Y no solamente eso, sino aquí se habla mucho y se reitera el sector patronal, que yo digo que hay que tomarle la palabra. El problema no es tanto de salario, sino de productividad, es decir, la cantidad de productos, mercancía que usted puede producir por trabajador o por hora. ¿Qué ocurre? Por cada 100 pesos que nosotros producíamos, ¿verdad? Hoy la patronal, en sentido general, no todos los empresarios, están obteniendo casi 200 pesos en términos reales. Entonces, si usted ve que ha aumentado 100 pesos, que es beneficio, y por otro lado le reducen más de un 25% a los trabajadores, se han quedado con nada más y nada menos que 125 digamos, puntos. Eso es un escándalo. Estamos situados en el lugar número 1 a nivel mundial, en un reparto desigual de la renta. Vargas, un informe del Banco Mundial establecía que la República Dominicana en los últimos 10 años, y tanto ya, estamos en el 2015, eso lo dijo en el 2014, ha mantenido uno de los niveles de crecimiento más importantes, más altos de toda la región. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento económico, el mismo informe confirma, y ahora mismo lo ha refrendado otro informe del CEPAL, que a pesar de eso, de ese crecimiento, la pobreza prácticamente se ha mantenido igual, apenas ha disminuido en un 2%, contrario al resto de toda América Latina, que ha disminuido en un 41%. ¿A dónde ha ido a parar la riqueza que ha generado la República Dominicana en estos últimos tiempos? Volvemos otra vez, son múltiples preguntas que ameritan varias respuestas. Mira, otro mito aquí es el asunto de Trujillo, y no quiero entrar en el debate. Se dice que Trujillo era el principal propietario. No. Las familias que son hoy las que comandan este país tenían la mayor cantidad de riqueza y la mayor cantidad de terreno y la mayor cantidad de edificaciones en el país. Ahora, se ha logrado, desde el punto de vista del discurso, hacer creer que el malo de la película fue Trujillo. Como nadie lo defiende, dudo yo que alguien vaya a defenderlo. No, era malo. Hacemos análisis financiero. Malo asesino y ladrón. No, y asesino. Pero la riqueza, ¿en manos de quién estaba? En la mayor parte de estas mismas familias. Pero después que se muere Trujillo, este país se fuñó. Oiga bien, el día que lo mataron. ¿Por qué? Porque sencillamente, en vez de nosotros reorientar nuestra economía, que es un caso único en América, con una gran parte de nuestra propiedad en el sector estatal, seguir mejorando el servicio de salud, el servicio de educación, el servicio de transporte. Oiga, yo siempre señalo, el actual hospital que está ahí en la feria, el en el centro de los héroes, el Angelita. Oiga bien, no hay una sola clínica hoy día, estamos hablando de clínica, que pueda ponerse, ni le da por los tobillos a esa clínica. Las tiranías suelen hacer grandes cosas. No, porque hay, por ejemplo, usted tiene el caso de Haití, y no quiero tampoco... No, es una excepción. No, tampoco en otra parte de América, por ejemplo. Bueno, póngale Chile. No. Pero Jiménez, lo que quiero señalar en términos relativos, y esa gran parte de esas propiedades
fueron a parar a manos de estos mismos grupos, de estas mismas 9 familias, inclusive con un debate que deja abierto en el país porque hay problemas de carácter legal. Bueno, entonces, si eso ha ocurrido, es una tendencia. Pero para que sus alumnos no lo vayan a confundir, cuando te dice que la desgracia le cayó a este país cuando lo mataron, eso podría malinterpretarse, entiendo yo. No, es que siempre se ha interpretado. Porque es un régimen totalitario, absoluto. Entonces, lo que debió ir a manos del pueblo va a un grupo de manos. Eso no quiere decir que nos fastidiamos a partir de ahí, porque no era de la población tampoco. De gracia en la redistribución. Es que lo que pasa es que después de esta muerte, he señalado, en vez de nosotros marchar, ¿verdad?, por el sendero positivo, mire, exceptuando algunas excepciones después de los últimos 50 años, ¿verdad?, pues nosotros lo que hemos ido marchando hacia atrás. O sea, ha habido un proceso de desposesión del terreno de los campesinos, ha habido una reducción del salario real, ha habido un empeoramiento del nivel y calidad de vida de la población. Entonces eso está mal. Relativo, ¿no? ¿Verdad? En términos relativos. Y además, discutimos aquí, ¿verdad? Aquí hay que reorientar la historia. Por ejemplo, aquí se cree que en la época de Trujillo, precisamente vivíamos más, no, en términos relativos vivíamos mejor que ahora. Con esos índices de analfabetismo, los más altos de la historia. Oiga, es que uno de cuarto curso en la época de Trujillo tenía mejor formación que uno de cuarto bachillerato de hoy día. Como además, eso es en el... decirle otra cosa. Sí. Mucho cuidado con su educación. Usted sabe qué es lo que ocurre. En República Dominicana, para usted tener un puesto de trabajo, usted sabe qué es lo que usted necesita. No ir a la escuela. Aunque parezca paradójico. Si usted no va a la escuela, tiene un empleo seguro. Pero, pero desde la dirección de la Facultad de Economía de INTEC, usted dice que no se debe de ir a la escuela. No, le estoy diciendo que hay un problema de fondo que usted puede estar propugnando, ¿verdad? Sencillamente por elevar. Alguna cosa tiene que precisarlo. No tenemos los Mi pregunta, Vargas, si hemos crecido más que el resto de América Latina, ¿a dónde ha ido a parar la riqueza de este país si los dominicanos no vivimos mejor? Según lo que tú has explicado. Yo me cansé, y aquí el primero que comenzó las críticas a la data del Banco Central fui yo, de que estaban cometiendo errores garrafales a la hora de medir el Producto Bruto Interno, el ingreso nacional y otras variables. Fui yo el primero. Que después se olvide eso, yo no estoy, y excúsenme que señale esto porque no tengo por qué sencillamente estar dando este tipo de información, pero ante esta pregunta tan contundente debo de establecer una profesor, un segundo, no, que es lo que tiene que ver con el sector financiero. Eso no es una cuestión de una conspiración. Aquí sencillamente tenemos una masa de trabajadores que son fundamentalmente cuentapropistas, no son asalariados. Es una característica fundamental de la sociedad. Haga la diferencia cuando usted habla de que no asalariado y el cuentapropista. La mayor parte de los trabajadores cuenta propia. Ve por cuenta propia del independiente, de un salario. Si nosotros fuéramos a computar a esos chiriperos cuentapropistas, estaríamos hablando cerca del 50% de la población. ¿Sí? Si le agregáramos a ese asalariado, verá, que trabaja en micro, pequeña empresa, prácticamente llega a ser a más del 80% de la mano de obra. Ahora, ¿qué ocurre en el país? En el país ocurre que sencillamente hay un descenso, ¿verdad?, de las tasas impositivas que pudieran utilizarse para lograr, digamos, un equilibrio en la distribución de la renta, pero aquí hay que señalar, no quiero en modo alguno, yo fui uno de los principales críticos de la tiranía de Trujillo, pero en términos de estudio, porque yo soy tal vez de los pocos trujillólogos que hay en el país, porque lo demás es novela y relatos. O sea, su crítica es más de derechos humanos y de asesinato, pero en términos de economía, ¿usted considera que fue positivo el manejo socioeconómico? Señalando haciendo la comparación. En este caso, después de la muerte. Usted sabe más que Euclides de Trujillo. Nosotros teníamos una tasa tributaria o sea, una presión tributaria de 19%. Al morir Trujillo. Sí, al morir Trujillo. ¿Y usted sabe cuál fue una de las primeras decisiones que aquí no se habla del Consejo de Estado? Incrementar esa presión. No, suspenderla. A cero. Y seguir entonces, el caso de los impuestos a los ricos, a los empresarios. No hubo cobro de impuestos durante el Consejo de Estado. Que dicho sea de paso, y nos acostumbramos. Que habría que meterse en términos jurídicos al Consejo de Estado. Todas las leyes que emitió el Consejo de Estado son ilegales. Inconstitucionales. No, ilegales. Tenemos muchas por ahí todavía. Bueno, entonces después, oiga bien, no ha habido manera de sobrepasar el 15% después de 50 años.
Entonces ahí usted ve un caso concreto de que esta acumulación de renta, esta acumulación sobre todo de propiedades de esta familia, no ha habido manera. ¿Pero y cuáles son esas 9 familias? No, pero usted la sabe. No, yo no las sé, ¿no? Las principales marcas yo no las sé. País, los principales propietarios de medios de comunicación, principales propietarios de los bancos, principales propietarios de la bolsa de valores, principales propietarios de los proyectos de cine. Sí. Y yo pudiera decir, ¿qué no controla en el país? Sí, pero nos ha llamado la atención por las miradas la afirmación de el empeoramiento de la vida de los dominicanos en la etapa democrática. Teníamos entendido, incluso hay algunas estadísticas, por ejemplo, el analfabetismo era muy alto. Ahora, el que iba a la escuela, ese porcentaje que sí tenía educación, recibía una educación superior a la actual. Ahora, el analfabetismo era inmenso. El servicio de salud, el que lo recibía porque tenía un hospital en la comunidad, era más responsable, un médico más humano. Ahora, la inmensa mayoría no tenía acceso. Incluso habíamos hablado aquí de que en la democracia lo que ha hecho es que esto se ha ampliado, pero la masificación le ha quitado calidad. Por ejemplo, en la educación, ¿cuál es la crítica? Sí, ahora los niveles de no asistencia a la escuela con relación a la dictadura y la cobertura es inmensa. Ahora, la cobertura, la masificación, la ampliación del servicio educativo ha ido en detrimento de la calidad. Eso es lo que hasta ahora uno decía, había leído. Entonces, por eso nos ha llamado tanto la atención una persona que uno intelectual y académicamente respeta tanto como Luis Vargas, que tenga esa posición que yo sé que de algún lado ha sacado sus datos. Me parece interesante. Yo, ¿verdad? Acuérdate que, ¿verdad? Porque nos conocemos hace mucho tiempo, yo estuve trabajando en archivos extranjeros, el caso de Trujillo, ¿verdad? Y no hubo un clima, y como me hicieron una serie de planteamientos aquí, que inclusive hubo hasta amenazas personales, porque se estaba tratando de hacer un análisis objetivo. Aquí, por ejemplo, hay que revisar la historia por completo. O sea, eso no quiere decir que se deje de reconocer méritos. Incluso. Pero esa investigación, ¿usted no piensa publicarla? No, yo, ¿verdad? Estoy concentrado en los asuntos económicos. Yo estuve trabajando. Se llegó a publicar 3 ensayos, ¿verdad? Pero eso nada más fue durante un periodo, no hubo un ambiente propicio. Entonces yo, porque como me interesa la economía, abandoné ese campo. Profesor. Pero respondiendo a una pregunta, mire. Sí. Que es cuestión clave, que tiene que ver con nuestra, digamos, el análisis, la situación de hoy día. Ha habido una concentración de poder económico, poder político en estos grupos. Y creo que los medios de comunicación, ¿verdad?, de una u otra manera, tienen que jugar un papel importante de esclarecimiento, porque no se trata de denostar, de atacar. Pero los medios son de esos grupos que usted menciona también. De todos modos hay una responsabilidad. Pero por eso usted está sentado ahí, ¿verdad? De eso se trata. Nosotros estamos haciendo el trabajo. Continúe, aproveche el escenario. Hay muchos historiadores aquí. Y, por ejemplo, aquí ha pasado acontecimientos históricos. Por ejemplo, ¿qué papel ha jugado el Archivo Nacional hoy día para dilucidar el tema dominico-haitiano? ¿El Archivo de la Nación? ¿El Archivo de la Nación? Ahora, oiga bien, y aquí no se dice. Mucho que hemos avanzado. Oye, bueno que esté ese archivo. Pero actualizado. Ahí se ha hecho un trabajo muy importante. Oh, sí, yo no digo que no. Pero muy importante. Ahora, yo no sé si no se ha dilucidado los haitianos, pero el salto es de desarrolle eso, porque nos llama la atención. Porque volvemos a estar sorprendidos. Pero una gran parte de ellos. Sí. Mire, temas centrales como el de la nación, no hay una obra de importancia. Oiga bien, en el archivo. Ni investigación. Sobre la nación. El Estado, la nación. Sobre el Estado dominicano. Dígame una que se haya escrito. El trabajo, por ejemplo, de la empresa azucarera, de un destacado economista, ¿verdad? Historiador, que Arturo Martínez Mayo. Bueno, no quería nombrarlo, pero, ¿verdad? Es un tema que está abierto. Inclusive muchos de los planteamientos que se ha hecho sencillamente. ¿Usted ha recibido todos los materiales del archivo? No, ese fue alimentado por el archivo de la familia Vicini, ¿verdad? Y además de eso... No, yo digo que si usted ha recibido todo el material que hace publicar, que patrocina el Archivo General de la Nación. Yo lo compro.
Otro de los países. Señor Vargas, antes de usted partir, disculpe, porque ya estamos en la parte final. Va de viaje. Esta es la entrevista. Pero yo tengo una pregunta. Intec forma una parte, sola, nada más. Intec forma parte de la discusión respecto al Código Laboral, y este diálogo empezó hablando del tema económico, del impacto en la población trabajadora. Yo no sé hasta qué punto usted directamente esté vinculado vía Intec, pero ¿usted tiene mayores expectativas partiendo de las propuestas que ha hecho el sector laboral y el sector sindical, o el sector patrón y el sector sindical? ¿Podrían mejorarse las condiciones de vida de la clase trabajadora dominicana? Partiendo de las propuestas. Mire, en primer lugar, para que no quepa lugar a dudas, yo respaldo toda la iniciativa que ha llevado a cabo el gobierno de Medida en términos de crear un escenario para lograr una modificación del Código Laboral. También creo que ha sido importante, fundamental, el planteamiento de que no se va a permitir en la posición del presidente de la República ninguna reforma desde el punto de vista de algún artículo o lo que sea, que sencillamente sea una vuelta atrás. Yo creo que eso es fundamental. Sin tocar los derechos adquiridos. Decirle, desde el punto de vista de la honestidad profesional, yo estuve en la primera etapa del diálogo, o sea, como técnico, del lado gubernamental, déjeme decirle. O sea, fijando posición, y es una muestra de hasta dónde había un interés de parte del gobierno de que se conociera, ¿verdad?, el mercado, no solamente el mercado laboral dominicano, sino el mercado internacional. Lamentablemente hay realidades que hay que reconocer. La patronal no tiene representantes reales y efectivos, no conocen el problema del mercado laboral. Oiga bien. Los patronos. Pero claro, y los representantes. ¿Quién? Oiga, no confundamos ser un jurista para defender un código. Otra cosa es conocer el mercado laboral, que usted necesita conocimiento de derecho, de economía, de sociología, de etnología, de historia. Pero ellos tienen una muy... ¿Cómo se llama? Pero oiga, no solamente el caso de la patronal, sino también el caso sindical. Entonces, cuando usted va con una estrategia que creo equivocada de parte del sector de la patronal, de tratar de sencillamente bloquear ascenso del salario real y permitir cierto ascenso de los salarios, o sea, de las tarifas salariales mínimas, pero a condición, yo lo he denunciado eso, a condición de que baje la protección social, o sea, el salario no directo. O sea, que al final nosotros podemos tener en el país un escenario que disminuya el salario promedio de República Vargas, Dominicana. Vamos a tener que hacer otro encuentro. Sí. Para asuntos económicos y para lo de Trujillo. Me quedé con interés de saber. Si usted sabe más de Trujillo que Euclides, entonces hay que hablar más con usted. Luis H. Vargas, el director de la Escuela de Economía de Intec, está con nosotros. Gracias a él, que anda fuera, Mauricio.